Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en en qué momento del día escuches este conversatorio. Bienvenidos una vez más a este tiempo donde hemos estado conversando, platicando con amigos, con pastores acerca del catecismo de la nueva ciudad. Mi nombre es Christian Tucker, soy de la ciudad de Durango y estoy aquí pastoreando la iglesia Gracia Soberana. Y para mí es un placer estar una vez más con ustedes. Y hoy tenemos invitado de honor y también tenemos a nuestro buen amigo Armando. Armando, preséntate, hermano. Claro que sí, aunque me siento ya de casa, les recuerdo, mi nombre es Armando Ortiz, soy uno de los pastores de Familia de Fe en la ciudad de Monterrey, México, y de verdad estoy muy contento por lo que vamos a conversar hoy, por el invitadazo que tenemos. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Osorio, soy pastor en la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá, Colombia, y bueno, soy padre de Jacobo y de Tomás, que están en las fotos, y también esposo de Juanita, así que esos son principalmente mis credenciales. Bien, yo soy amigo de Armando. Eso sí es una credencial. Esa es una. Ay, Pues, Cristian, Nicolás, pero me voy a muchísimas. vengar. Quedan como 50 preguntas, 40 preguntas para tomar mi venganza. Vale. Yo creo que este va a ser el último conversatorio que vamos a tener entonces, Armando. Sí, cómo no. Pues, Nicolás, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que vamos a pasar un buen tiempo, charlando acerca de la pregunta número 10 del catecismo, la cual en un ratito más daré lectura a su respuesta. Sabemos que, como bien ahorita platicábamos dentro del preámbulo, probablemente pueden surgir muchas preguntas en este tema. Así que si tú nos estás escuchando y nos estás viendo y en medio de la conversación te surgen dudas, te surgen preguntas, nuestro consejo es que acudas a tu pastor, a tus líderes y que ellos te den respuesta de las dudas que te va a generar probablemente este conversatorio. Si no te generaron dudas, entonces, bien, o hablamos lo que se tenía que hablar o no nos entendiste lo que queríamos compartirte. Pero si hay dudas, por favor, ten toda la confianza de acudir a tu pastor, a tus líderes y que ellos te expliquen. Pues vamos dar lectura a la pregunta número 10 del Catecismo de la Nueva Ciudad, junto con su respuesta y el texto que dan de soporte, y comenzaremos a charlar entre nosotros. La pregunta 10 dice lo siguiente: ¿qué es lo que Dios exige en el cuarto y en el quinto mandamiento? La respuesta es la siguiente: en el cuarto, que durante el día de reposo pasemos tiempo adorando a Dios en público y en privado, descansando de nuestro trabajo rutinario, sirviendo al Señor y a los demás, de tal forma que anticipemos el día de reposo eterno. En el quinto, que amemos y honremos a nuestros padres, sometiéndonos a su disciplina y dirección piadosa. Y el texto que nos dan como base está en Levítico capítulo 19, versículo 3. Respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor su Dios. Ok, en esta pregunta, ¿verdad? Encontramos que el catecismo abarca dos mandamientos, pero en este conversatorio solamente nos vamos a enfocar en el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el día de reposo. El quinto mandamiento probablemente tendremos otro conversatorio, o si no, lo dejamos así. Así que vamos a comenzar, y Nicolás, casi siempre comenzamos con nuestro invitado de honor y tratamos de darle las preguntas más difíciles para poder
conversar con ellos. Y esta es la primera pregunta que queremos o con la que queremos arrancar. La primera vez que escuchamos acerca del descanso en el séptimo día es en la parte de la creación, en el libro de Génesis. Y quiero citar lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. En el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. ¿Cómo debemos entender esta expresión, Nicolás, y qué relevancia tenía este texto o esta expresión del reposo de Dios para la audiencia en su original? Hmm, ok. Sí, si pensamos en la audiencia original, claramente tiene una gran relevancia. Básicamente lo que hace Moisés es fundamentar el día de reposo en la obra misma de Dios. Entonces, cuando llegamos a Éxodo 20 y se habla del día de reposo, dice que la razón por la que hay que guardar el día de reposo es porque Dios descansó igualmente, ¿no? Entonces, Dios establece un patrón o un ritmo de trabajo y descanso, que es lo que dice Timothy Keller ahí en la respuesta del catecismo. Em, ese ritmo ha de ser imitado por su pueblo. Entonces, por supuesto, en la audiencia original, este pueblo que está yendo hacia la tierra prometida y ahora van a ser una nueva nación, la nación de Dios, que ha entrado en un pacto con Dios, deben guardar ese día de reposo como un reflejo de quién es Dios, como un reflejo de su relación con Dios. Y de hecho, cuando vemos, porque no solamente Éxodo 20 habla de eso en la entrega de la ley o del pacto antiguo, sino a otros pasajes como más adelante en Éxodo 34 tal vez es, Moisés dice, miren, si ustedes no guardan el día de reposo, ustedes deben salir del pueblo, ustedes deben ser cortados del pueblo. ¿Por qué? Porque el día de reposo es una señal del pacto entre Dios y su pueblo. Entonces, para la audiencia original, esto es supremamente importante. Ah, Dios está estableciendo en Génesis 2 un ritmo que el pueblo de Dios debe reflejar para mostrar su relación entre Dios y su pueblo. Básicamente es una señal de pacto y, y no guardarlo implicaba no estar en el pacto. Es básico, si lo entendemos hoy, sería básicamente como si un hombre llega a su trabajo y se quita la argolla de matrimonio, ¿no? Dice, que nadie vea mi argolla. Es básicamente lo que está diciendo es, no, yo no tengo ninguna relación con una esposa, ¿no? Bueno, es algo así lo que estaba pasando en Éxodo, es como Dios diciéndole al pueblo, si ustedes no guardan ese día, es como si no hubiera pacto, porque esa es la señal del pacto, o una señal del pacto. Y por eso es que la relevancia de Génesis 2 es tan alta para la audiencia original. Ok, y cómo entender en esa misma idea, Nicolás, la expresión de que Dios reposó? Ujú. Claro, por supuesto no significa que Dios estaba cansado, no significa que tampoco significa que Dios dejó simplemente toda la labor. Es decir, como que Dios ya no hace nada, ¿no? Como explicaba el deísmo, que era como Dios hizo todo, lo dejó organizado por unas leyes y luego se desentendió de su creación. De hecho, Jesús dice que Dios hasta ahora trabaja y Jesús dice, yo también trabajo, ¿no? Entonces, no es que Dios estaba cansado, no es que Dios simplemente dejó de obrar en su creación. Lo que está planteando al parecer es simplemente un ritmo para el ser humano de Mm, trabajo y descanso, de trabajo y luego contemplar lo que Dios ha hecho y decir y declarar
lo que Dios ha hecho es bueno y nos gozamos en eso, para luego seguir trabajando. Ok. Armando, ¿algo que quieras comentar? Nada, que me parece muy interesante al Dios de los cielos y del universo, como dejando este patrón para los hombres, para la humanidad. No necesariamente que Él ocupara descansar, sino que sabe que nosotros necesitamos tomar un break y como decía Nico, contemplar. Cuando el Señor terminó todo lo creado, Él hace una declaración fantástica que nosotros tomamos en cuenta durante toda la historia de la creación. Es el Señor, todo lo que hizo, lo hizo bien, fue bueno, ¿sí? Lo consideró bueno. Y lo mismo desea que nosotros hagamos al observar y contemplar su creación. Y es difícil contemplar la creación estando siempre ocupados, ¿no? Entonces el Señor, a través de este reposo, desea que nosotros también nos detengamos un poco y podamos declarar las bondades, lo maravilloso que es el Señor al haber creado todas las cosas, ¿no? Ujú. Cristian, yo solo quisiera agregar, para corregir algo que dije de Éxodo, es en Éxodo 31, y en realidad en Éxodo habla bastante sobre esto, pero como la pregunta tiene que ver con la audiencia original, Éxodo 31 dice en el versículo 15: durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrando por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Entonces, ahí están como todos los elementos, ¿no? Ujú. Dios lo hizo así y por eso su pueblo debe hacerlo así, para demostrar que es su pueblo, que es el pueblo de ese Dios que trabajó y reposó. Y por eso no hacerlo era tan grave para la audiencia original, ¿no? Y por eso tal vez ese pasaje sería muy, muy importante para esa primera audiencia. Ok. Y ahorita, resaltando, ¿verdad? Solamente lo que nos comentabas, Nico, o sea, ah, cómo, en primer lugar, nos decías que está fundamentado el día de reposo en la obra que Dios estaba haciendo o en la obra que Dios estaba haciendo y cómo le estaba dando como esta señal entre Dios y su pueblo que estaban entrando en un pacto de relación gloriosa y hermosa, ¿verdad? Mm, Así A- es. ar- Adelante, adelante. Sí, no, solo iba a decir que eso es tal vez la relevancia para la audiencia original. Esto no es solamente algo que Dios hizo Ujú, en Génesis, ujú. como un evento suelto de la realidad y la experiencia del pueblo, sino que era parte del pacto, era parte de la relación entre Dios y su pueblo. Así que por eso Mm, era para ellos tan importante. Excelente. mm. Armando, entonces, con esto en base, quiero probablemente la respuesta a la pregunta que te quiero hacer de una manera u otra, lo hemos charlado ahorita, ya ahorita en la primera respuesta, pero podría nuestra audiencia, ¿verdad? Tener una duda. Cuando Dios promulga su ley, e introduce este mandamiento en ella, que lo vemos ya en Éxodo, ¿verdad? Como parte de guardar el mandamiento. Ujú. Dios tenía entonces y la sola intención de que no se hiciera nada así tal cual, que la gente estuviera sin hacer nada, o hay algo más que Dios quería enseñarle a su pueblo. Am, Nosotros tenemos la evidencia del establecimiento del mandamiento muy específico, Éxodo capítulo 20, quiero leerlo, verso 8 al verso
11 dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque 6 días hizo el Señor de los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hay algunos aspectos que son interesantes a notar. Primero, que normalmente cuando el Señor está dando los mandamientos, está diciendo, ama al Señor, no temas, no mates, ¿no? Pero específicamente este mandamiento es como un recordatorio y empieza el texto diciéndoles, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque era algo con lo que el pueblo de alguna manera ya estaba familiarizado y lo que algunos concluyen es que el Señor está tratando de apuntar hacia la creación y por eso el argumento en el verso 11 es precisamente un argumento de la creación, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el Señor no solo deseaba que su pueblo descansara en el sentido físico, sino que, como lo veníamos hablando ahorita, si el propósito en la creación de Dios era que el hombre pudiera detenerse para contemplar al Señor, su creación, sus bondades, de la misma manera, el hecho de que el Señor lo haya santificado, lo haya apartado, lo haya hecho un día distinto, es precisamente para que el pueblo de Israel tomara tiempo para meditar en la obra del Señor, meditar en las bendiciones del Señor. Y luego lo vemos corriendo a lo largo del Nuevo Testamento, como justamente cuando eran muy estrictos no, es que no hay que hacer nada, y el Señor reprendiéndolos de cierta manera, como ustedes toman el día de reposo, pero siguen maltratando al pobre, siguen dañando a la viuda, siguen, ¿sí me explico? O sea, como no es el hecho de que observen el día y nada más, sino que busquen la piedad, que ese día sea un buen momento para reflexionar sobre dónde está nuestro corazón, dónde está, bueno, en este sentido, pensando en los israelitas, dónde está su corazón, realmente están cumpliendo con la ley de Dios, realmente están amando a Dios o simplemente es un rito para ellos, ¿no? Entonces, considero que más allá de solo un descanso físico, el Señor espera o el Señor esperaba que el pueblo meditara y reflexionara sobre su relación con Dios, ¿no? Sobre su comunión con el Dios de pacto. Okay. Ah, Nicolás, Armando nos presenta la idea de la contemplación y de la meditación en las obras del Señor, la consideración de la piedad ahorita, ¿verdad? Como Armando lo decía. Sí. Por ejemplo, ah, sobre esta misma idea, sobre que si solamente era descansar, hay un pasaje, creo que en Éxodo también, cuando el Señor provee del maná Mm, y les dice que les va a proveer 6 días, ¿verdad? Que les va a proveer 6 días y que el séptimo día, el día del reposo, no, ellos no tenían que salir a trabajar, no tenían que salir a recoger para ujú, ellos tenían que el sexto día recoger tanto la porción del sexto como del séptimo. Después, ujú, más adelante, encontramos la idea de cómo el pueblo de Israel tenía que dejar descansar la tierra un año, ¿verdad? Y dejar que la tierra les proveyera. Después, más adelante, vemos el año del jubileo, ¿verdad? Como este año de reposo también. ¿Tendrá algo que Dios haya querido también comunicar en esta expresión de sustento? ¿Se podría entender algo así? mm, Oh, sí, es buena pregunta. Yo creo que sí,
hay un pasaje, y ese sí no lo recuerdo, voy a tener que buscarlo un poco mejor. Es al principio de Deuteronomio, estoy seguro que está en Deuteronomio, no recuerdo bien el versículo, pero básicamente el argumento que Moisés le da al pueblo para guardar el día de reposo es que ellos ya no son esclavos. Y ese pasaje me parece sumamente importante porque normalmente argumentamos el día de reposo o se entiende el argumento del día de reposo como Génesis 2, descanso y finalmente lo que decía Armando también, ¿no? De contemplación, de devoción al Señor. Pero en Deuteronomio Moisés da otro argumento y el argumento es que ustedes ya no son esclavos en Egipto. Los esclavos trabajan sin descanso, pero ustedes han sido liberados de Egipto, ustedes han sido sacados por el Señor y ustedes ya pueden descansar. Y viene lo que tú estás diciendo, el Señor los sustenta a ustedes, el Señor provee para ustedes. Ustedes no son una nación que vaga sola, sino que tienen un Dios que está para ustedes y la evidencia más clara es que los sacó de Egipto. Entonces, es una forma de confianza también, ¿no? El Wow. día de reposo se vuelve una forma de confianza y seguridad en el Dios que nos sacó de Egipto y que ha prometido sustentarnos y darnos todo lo que necesitamos. Bien. Wow, Wow. buenísimo. Quiero leer una frase de Alexis Pérez. Yo sé que los tres lo conocemos y él comenta algo acerca de lo que ahorita Nicolás nos acaba de hablar, de la confianza en el Señor. Y Alexis hace este comentario ahí en la Biblia de temática, ¿verdad? Dice, el reposo no es un estado donde no se tendría que hacer nada, sino era un estado de plena confianza y comunión con Dios que nos habilita para cumplir nuestra responsabilidad delante de Él. Y quiero resaltar estas dos frases, estas dos palabras que ya han hablado ustedes, ¿verdad? Como en el día del reposo era, sí, sí, descansar probablemente de la recuperación del cansancio físico, del desgaste físico. Creo que es Pablo el que dice que este cuerpo se desgasta, ¿verdad? Mm. Sufrimos, nos cansamos, nos desvelamos, a veces nos levantamos sin ganas y nos es necesario descansar. Pero qué glorioso es que no solamente tenemos la oportunidad de descansar, sino de direccionar nuestro corazón a la contemplación, a la meditación, a la confianza de que el Dios creador que nos sacó a nosotros también de Egipto, de la esclavitud del pecado, sustenta nuestras vidas hasta el día de hoy y la Ujú. sustentará hasta su regreso. Sí, y yo creo que ahí en ese orden de ideas, recordar Isaías 58 es muy útil, Así es, estaba porque leyendo. el profeta le da a Israel una nueva mentalidad, un poco más espiritual, ¿no? Porque Isaías es como, en ese sentido, es un preámbulo para lo que viene a enseñar Jesús, que es el guardar la ley es más que hacer, como decía Armando hace un rato. Y entonces en Isaías 58 dice en el versículo 13, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, Isaías lleva el día de reposo a un nivel mucho más espiritual, ¿no? Jesús. En el que le muestra al pueblo de Israel, miren, guardar el día de reposo debería ser una delicia para el pueblo, en el sentido de que es recordarlo a Él, meditar en Él, apartarnos de nuestras labores y de nuestros proyectos y de nuestras pasiones y lo que sea, y dedicarnos a Él. Y Ujú. el propósito es finalmente, o la promesa de Dios es, yo les mostraré que lo que yo les ofrezco es mucho mejor que lo que ustedes tienen aman o desean. Entonces se vuelve algo mucho más espiritual.
Y quisiera agregar un poquito pensando en la cultura judía, cómo hicieron de este mandato algo tan estricto que incluso se jactaban de cómo ellos eran tan estrictos en cumplirlo. Y entonces al final olvidaban el espíritu del corazón que debe haber Ujú, detrás de cumplir este día. O sea, si hay jactancia para, que de hecho el contexto es el ayuno, es si tú te jactas de ayunar, si te crees más espiritual por hacerlo, si crees que tu comunión con Dios está mejor, porque lo cumples al pie de la letra, pero olvidas todas estas cosas, entonces de nada sirve. Y me encanta cómo Isaías les dice, o sea, no estén pensando en sus asuntos, porque aún el hecho de jactarse por guardarlo estrictamente siguen ensimismados y no están ujú, contemplando la delicia ujú. detrás de reposar en Dios, ¿no? Pues creo que parte de esta cuestión de malentender entonces el corazón del día de reposo, parte de una falta de contemplación, como ahorita bien comentábamos al inicio, ¿no? La falta de la contemplación del corazón de Dios en la expresión Ujú. de lo que él estaba deseando y buscando en el día de reposo. Nicolás, Sí, ahorita nos citaste Isaías 58:13 y nos decías que cómo Isaías lo llevó a una cuestión más espiritual de mm, deleite en el Señor. Y Ujú. algo comentabas como que anticipaba algo acerca de lo que el Señor Jesús quería decirnos. Entonces, ujú, la pregunta que te quiero hacer, Nicolás, es cómo o de qué manera el Señor Jesús trae luz ujú, hacia lo que era el día de reposo, en esta idea que hemos ujú, estado comentando del pacto con Dios, la obra de Dios como su fundamento, esta contemplación, meditación en las obras del Dios, buscando la piedad, recordándonos que no somos esclavos, ¿qué nos mm. comentas? Sí, pues, a ver, hay muchos elementos en esa pregunta, pero tal vez lo inicial para mí sería entender que el día de reposo es y era una sombra de Cristo. Mm. De manera que el cumplimiento de Cristo acerca del día de reposo no es simplemente algo práctico de cambiarlo de sábado a domingo o algo así. No Ujú. es tan pragmático como eso, es realmente el fondo del día de reposo está cumplido en Cristo. Mm. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que nadie los juzgue, nadie se constituya juez de ustedes con respecto a Ujú. comida o bebida o cuánto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, es como el día de reposo es solo una sombra, que es la misma expresión que usa el autor de Hebreos para decir todo lo que en la ley era sombra de Cristo. Y cómo Él cumple el propósito de esa liturgia o de ese mandato, como lo queramos expresar. Entonces, Jesús es el cumplimiento del reposo, o podríamos verlo de esta manera, Él es el verdadero reposo. Y Ujú. Hebreos 4 lo presenta de esa manera, ¿no? Entonces Hebreos Así 4 es. nos dice que en Cristo ya no trabajamos, que descansamos de nuestras obras como si la salvación dependiera de nosotros, sino que en Él tenemos reposo y en Él ya estamos en un reposo y estamos anhelando el día que Él regrese para entrar al último y perfecto reposo. Entonces, en ese sentido, Jesús ya culminó, ya cumplió el objetivo del día de reposo. Hay un pasaje fascinante que es en Mateo capítulo 28, creo que es al inicio, que es cuando Jesús resucita y dice algo muy interesante. Y aquí D.A. Carson argumenta por qué es que nosotros como cristianos celebramos, si lo llamamos reposo, lo celebramos el domingo y es Mateo 28:1
dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Pero lo interesante en el griego ahí es que reposo y semana son la misma palabra, es sabatón, o de donde Mm, sacamos el término sabat. sí, Entonces, literalmente en el griego deberíamos leerlo como pasado el día de reposo o el sabatón al amanecer del primer sabatón o del primer reposo. Y lo que Carson explica en ese versículo es que el día que resucitó Jesús es el primer reposo del nuevo pacto. mm, Entonces, es el cambio, cuando Jesús viene, es el cambio entre antiguo y nuevo pacto. Su muerte, su resurrección inaugura el nuevo pacto y por supuesto el día de reposo tiene una transformación, así como el concepto de templo, el concepto de sacerdocio, el concepto de profeta, el concepto de rey, o sea, todo eso tiene un cambio. Igualmente, el reposo tiene un cambio porque ya llegó el verdadero reposo que es Cristo. Wow. Armando. y quisiera comentar. Ah, Hebreos 4, verso 8, bueno, del verso 7 dice, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Entonces, argumenta precisamente el autor Michael Sewell. Él dice, el versículo, perdóneme, el versículo 8 reitera que el reposo del pueblo de Israel en Canaán no era el que estaba en mente. Y es precisamente esta sombra o este anticipo a algo mayor, como la tierra prometida. O sea, eh, por años, por siglos, creían que tomar Canaán era estar en la tierra prometida, pero luego Hebreos 11 nos dice, Abraham estaba claro que él no iba a tener ni un pedazo de tierra en este lado. Él estaba esperando algo mayor que era Ujú, la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, ¿no? La eternidad con el Señor. Entonces, en ese sentido, desde un principio el establecimiento de este día estaba anticipando algo mayor, algo mejor, estaba anunciándonos de algo mucho mayor y es precisamente lo que está diciendo Nicolás, ¿no? Y ver el texto de Mateo a la luz de lo que comenta Carson es increíble, o sea, la resurrección de Jesús, ahí se inaugura el verdadero cumplimiento ujú. de este día, de este mandato, ¿no? Porque a la luz de la historia de Israel, aunque llegó momentos de paz, ¿verdad? Y tuvieron momentos de reposo, donde la tierra no hubo guerras, se volvieron a levantar alborotos, hubo guerras una vez más, hubo conquistas una vez más y Mm. sufrieron otra vez angustias. Entonces, como empezamos a disfrutar o a apuntarnos a un reposo mayor. Y entonces voy a seguir contigo, Nicolás, y ahorita regreso con Armando, porque creo que bien puedo hilar la última pregunta que te iba a hacer con esta misma pregunta. Ujú, En Cristo se cumple el verdadero reposo de Dios. Cristo es el verdadero reposo de Dios, cumple el propósito de este mandato, con el nuevo pacto. ujú. Pensando ahora en la eternidad, Ok. porque vemos en Cristo el cumplimiento del reposo y ahora nosotros podemos estar viviendo en el reposo de Dios, ¿verdad? Descansando de nuestras obras o descansando de las obras para nuestra salvación, confiamos en la obra de Cristo, descansamos en la obra de Cristo. Pensando en la eternidad, cómo el establecimiento del día de reposo nos anticipaba nos anticipa el reposo eterno. Ujú. Sí, creo que la clave para reconocer esa anticipación es la idea, es el fundamento relacional que tiene el día de reposo.
y que lo hemos hablado ya Ujú. de varias formas. El día de reposo es una señal de pacto, es decir, no es simplemente descansar por descansar, es que eso refleja la relación que hay entre Dios y su pueblo. Y cuando llegamos a Cristo, pues ser unidos a Cristo es esa señal, es decir, es el cumplimiento de ese, justamente de esa relación entre Dios y su pueblo. Es decir, por medio de Cristo ahora Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Entonces, Sí, lo que está anticipando es una relación con Dios perfecta. Y por eso es que Apocalipsis, cuando habla del cielo nuevo y la tierra nueva y Dios dice, ahora el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él dice algo como, y serán llamados hijo, ¿no? Es decir, la relación entre Dios y su pueblo será perfecta. Entonces, si puedo trazar como la trayectoria histórica, estaríamos hablando de una sombra, que es el día de reposo, que está apuntando a una relación perfecta entre Dios y su pueblo, que cumple Cristo finalmente, porque Él es el que trae esa nueva relación o esa relación cumplida entre Dios y su pueblo, para finalmente experimentar esa perfecta relación en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y así sucede con todos los elementos del reposo, porque si hablamos del sustento, por ejemplo, del hecho de que Dios sustenta a su pueblo, lo mismo, el día de reposo es una sombra de ese sustento que Dios va a dar a su pueblo. Jesús es el cumplimiento de ese sustento porque Él es la provisión de Dios para nuestra salvación. Y finalmente el cielo nuevo y la tierra nueva es el cumplimiento total de ese sustento porque ahora estaremos con Él, veremos su rostro y realmente estaremos con Él cara a cara. Am, entonces, todas las áreas del reposo que vemos en el antiguo pacto son sombras de lo que Cristo iba a lograr y por lo tanto son sombras de lo que será cumplido y perfecto cuando nuestro Señor regrese y establezca su reino en esta tierra. Excelente. Armando, wow. No, 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 nada, nada que agregar. Creo que es una respuesta bastante completa. excelente. Ok, vamos por la última pregunta, y esta va para ti, Armando. Ya con todo lo que hemos escuchado, antes de dar la, una aplicación o una ayuda práctica para nuestra audiencia, ¿cómo los creyentes del Nuevo Testamento o nosotros, ¿verdad? ¿Cómo debemos de considerar nuestro día de reposo? Pienso que hasta este punto podemos estar de acuerdo en las distintas posturas que existen respecto a la práctica de este día, ¿no? De cómo se debe observar este día. Entonces, de alguna manera, aquí vamos a expresar nuestras posturas o las formas en que nosotros lo entendemos y podemos estar en desacuerdo, incluso nosotros tres, y vamos a compartirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, Hebreos 4 versículo 10 y versículo 11 parece que hace una diferencia entre el reposo de Dios y la plenitud de lo que Dios ya ha hecho versus como el reposo en el que el creyente todavía se sigue como esforzando, que es lo que dice el verso 11, está muy raro. Dice, esfuércense Mm. por entrar en el reposo, pero la palabra reposo son distintas en el verso 10 y en el verso 11 en el griego. Entonces algunos argumentan que el verso 11 es esta idea de que como aún no entramos en el reposo de manera plena, eh, nosotros tenemos que observarlo de alguna manera anticipando precisamente eso que va a suceder para nosotros en plenitud, ¿no? Entonces, yo creo que los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Jesús, que confiamos en Jesús, que descansamos en Jesús, una forma en que hacemos práctica y visible esa fe es precisamente congregándonos, es tomar un día a la semana para descansar de nuestro trabajo, de los afanes de este mundo,
reunirnos con el cuerpo de Cristo y justamente de alguna manera anticipar lo que haremos por la eternidad cuando estemos en el reposo eterno, ¿no? Entonces yo creo que todos los creyentes deberían congregarse. Entiendo el contexto del domingo, pero también entiendo que hay lugares donde iglesias perseguidas y demás. Hay excepciones en cuanto al día, pero la actitud con la que nos acercamos, el corazón y el entendimiento con el que nos acercamos es precisamente el mismo. O sea, nuestro reposo es Cristo y precisamente nos reunimos porque estamos anticipando de alguna manera lo que haremos por la eternidad cuando estamos con el cuerpo de Cristo, recordando las grandes verdades del Evangelio mediante los cantos, la predicación de su palabra, ¿no? Nicolás, una pregunta que no estaba dentro de las preguntas, Ah, no, pero, ya no. Pero a través de esa pregunta puedo decir algo de lo que decía Armando. adelante, primero dilo de Dale, Armando. dale. Entonces, lo que estaba pensando es, porque Armando ha dicho algo muy cierto y es, hay muchas posturas, hay muchas formas de entender cómo el cristiano hoy guarda el día de reposo o celebra el domingo, porque ya sabemos que no es exactamente lo mismo. Entonces, para mí es importante simplemente proponer lo siguiente, y es, ya sea como sea que lo guarde en una iglesia local específica o una Ujú, postura específica, creo que lo que debemos tener muy, muy claro es que no tenemos la sombra, tenemos la cosa real, bueno, y es Cristo. la Entonces, sustancia dice. es la sustancia. Ujú, Entonces, ah, congregarnos el domingo no puede ser exactamente lo mismo que guardar el sábado en el antiguo ujú, pacto. ujú, Tiene que ser algo cumplido, algo distinto, porque Cristo ya resucitó. amén. Entonces, debe ser enfocado y centrado en una contemplación y en una meditación, en una experiencia de la libertad y el reposo que tenemos en Cristo. Amén. No la discusión no debe ser si hacemos esto o hacemos esto en el día de reposo, que es la discusión de los fariseos, ¿no? Sí. Si es permitido caminar tantas cuadras para llegar a la iglesia o definitivamente no. Si es permitido ir a un restaurante porque ponemos a trabajar a otros o no. O si podremos ir a comprar el mercado el domingo o está prohibido. Esas no deben ser las discusiones porque esto gira en el centro de Cristo, es decir, Cristo debe ser el centro de esa discusión. ¿Qué es guardar el día de reposo? Tiene que ser algo que traiga honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero reposo. Y por eso es que congregarse es fundamental, porque ahí es cuando la iglesia en pleno está representando el reino de Cristo y está Sí, representando a Cristo mismo en la tierra. así es. Así que solo quiero decir algo, citar un par de versículos de Pablo en Romanos 14, versículos 5 y 6, que tal vez eso nos ayuda a reconocer cómo el mismo apóstol Pablo era relativo en esto. Él dice, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Es decir, cada uno tenga su propia convicción, guarde el día de reposo como entiende que debe ser guardado, o el día del Señor, que es como lo guardamos nosotros hoy. Pero entienda que finalmente la discusión no es en detalles, respecto a detalles pragmáticos, sino que la discusión fundamental es acerca de Cristo y Él como el verdadero reposo. Así Excelente. es. Detalles pragmáticos. Esa frase está padre. Aquí hemos ido haciendo nuestro diccionario Me con cada imagino. invitado para la audiencia que nos escucha, ¿verdad? Creo que quien ha salido con la palabra más, más rimbombante ha sido nuestro hermano Magallanes allá en Monterrey. Este, Ok, para terminar y considerando a Nicolás y Armando, no estas cuestiones pragmáticas de forma
horarios, metodología, etcétera, etcétera, sino poder ayudar a nuestra audiencia a pensar en esto. ¿De qué es lo que nos perdemos cuando no guardamos el día del reposo? Mm, ¿De qué nos perdemos? Nos perdemos de no ir a asistir nada más el domingo a la iglesia, no ver a los hermanos, no haber cantado. De cuál es la parte medular que a lo mejor por las cuestiones personales, sociales, a veces es muy fácil que eventos sociales nos roben de guardar el día del reposo y una vez más, no entendiéndolo en estos detalles pragmáticos, sino en esta cuestión de la relación filial que tenemos como Dios, como nuestro Dios y nosotros como su pueblo. ¿De qué nos perdemos cuando no guardamos el día de reposo bajo esta idea? ¿Quién responde? Adelante, Nicolás. Nicolás. Ok, ok. Yo creo que podemos hacer una lista muy interesante para responder esa pregunta. Tal vez podría iniciar pensando en Hebreos 10:25, por supuesto, que dice, Ujú, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Creo mm, que por lo menos ese versículo nos deja dos ideas de el efecto que tiene el congregarnos y el guardar el día del Señor eh, regularmente y con disciplina. Y es, en primer lugar, el exhortarse unos a otros, el cuidarse unos a otros, el reconocer que somos parte de este pueblo, que, en el que tenemos cuidado y supervisión en nuestra fe. Eso es fundamental para nosotros como creyentes, es decir, la vida corporativa de iglesia es mm, fundamental para nosotros. Y hay que reconocer que, y estoy convencido de esto, que el día en el que el pueblo de Dios se reúne para, para adorar al Señor y tener comunión unos con otros, es un medio de gracia, es un día especial, es un evento especial en el que esto sucede, ese cuidado mutuo, el edificarse unos a otros, el animarse unos a otros. Es decir, es obvio porque un creyente que no se congrega, que no guarda ese día y no disfruta de ese día, pues va a ser un creyente débil en la fe, un creyente que posiblemente está luchando con alejarse de la fe, porque no encuentra ese cuidado de la iglesia. mm, Pero además, y me llama mucho la atención que el versículo termina diciendo, y mucho más al ver que aquel día se acerca o el día se acerca. Es decir, mm, es reunirnos ese día para recordar lo que nuestro Señor hizo, pero también lo que va a hacer. Es decir, ujú, Él va a regresar. Y el recordar el día de reposo o el guardar ese reposo es recordar nuestro Señor Jesús murió, nuestro Señor Jesús resucitó. Él ya cumplió todas esas promesas y esas profecías y esos anhelos y anticipaciones que había en el Antiguo Testamento. Ujú. Ya es una realidad. Así que con esa seguridad podemos saber que Él va a regresar. Y ese es nuestro anhelo, nuestra esperanza. De manera que el día del Señor se vuelve un día de mucho ánimo, de mucha esperanza, de fortalecer nuestra esperanza y nuestro anhelo porque el Señor regrese. Seguramente habrá más y Armando puede dar muchas más, pero pienso que este versículo plantea por lo menos esas dos efectos. Bien. Armando. sí, un peligro que, bueno, hay varios peligros en cuanto a la observancia de este día. Por un lado, hay un movimiento que está creciendo mucho de raíces hebraicas, o las famosas raíces hebreas, en donde cristianos están abrazando la ley y justamente el día del Shabbat se ha convertido en parte esencial de su doctrina y creen que los creyentes
los creyentes deben guardarlo en sábado y con las mismas, con los mismos lineamientos de Israel. Yo considero que están equivocados, que no hay una continuidad ahí, que precisamente nuestro Señor Jesucristo viene y aclara todos estos detalles. Entonces, quiero alertar a los creyentes a tener cuidado de estas doctrinas engañosas que los están llevando a una mala práctica de ver el día de reposo porque están quitando a Cristo de la ecuación. Y si quitan a Cristo de la ecuación, entonces no hay nada, o sea, no hay nada, no están haciendo nada más que un ritual religioso. Por otro lado, en creer que el día de reposo yo puedo guardarlo de manera aislada. No necesito a mis hermanos, no necesito una iglesia, no necesito... Cuando nosotros entendemos que es un día precisamente o es un tiempo para estar con el cuerpo de Cristo, para estar con la congregación, porque este sentido que tenemos de celebrar juntos la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo, que en Cristo se ha cumplido absolutamente todo, que ya tenemos la sustancia y que es único, o sea, no se repite durante nuestra semana, sino que realmente estamos separando un tiempo para hacerlo con nuestros hermanos. Entonces, si nosotros caemos en alguno de estos dos extremos, estamos perdiéndonos de poder contemplar todo lo que el Evangelio ha hecho, no solo en mi vida, sino en la vida de mis demás hermanos, y cómo el Evangelio sigue transformándolo en el contexto de estar con la congregación guardando este día. Wow. Creo que esto que nos acaban de compartir, tira estas ideas falsas, ¿verdad? De solamente decir, bueno, no fui a la iglesia. No fuiste a la iglesia. Ve de todo lo que te perdiste. Ve de la comunión, el cuidado a tu alma, ver la edificación de otros, ver la gloria de Cristo predicada en su palabra, la exaltación de sus atributos en los cánticos, la participación en la vida de otros, ¿verdad? No solamente es, pues no fui a la iglesia, A la reunión, ¿no? no fui a la reunión, o sea, dejé de lado mi relación pactar con mi Dios, con el pueblo, con la obra de Cristo. Dejé de contemplarlo a Él Sí, por contemplar mi cansancio, sí, por contemplar la ropa que no se lavó en la semana, por contemplar las hojas de trabajo que se me acumularon, por sí. contemplar el aceite del carro, no sé, un sinfín de cosas que el día de reposo o el día en cuando tu iglesia local se reúne para la exaltación de la gloria de Cristo, termina siendo avasallada por un evento social, un cumpleaños, una comida, un trabajo que dices, justificado por, bueno, no fui a la iglesia, pero ya iré el próximo domingo. Si no hay algún otro evento que quiera competir contra todo lo que es poder la celebración del Día del Pacto. Nicolás, muchísimas gracias. Yo sé que Entonces, bien nos lo dijiste al inicio en el preámbulo de la charla. Este es un tema que se puede hondar de muchas maneras, muchas cosas. Sabemos que no hablamos todo lo que se tenía que hablar, pero bien sabemos que las dudas que surjan en aquellos que nos escucharon correrán rápido a sus pastores, a sus líderes y que corran a la escritura. Armando, Nicolás, muchísimas gracias. ¿Alguna última palabra, Nicolás, que nos quieras compartir? que
yo creo que tú lo acabas de decir muy bien. No menosprecien lo que sucede el día en que nos reunimos con el pueblo de Dios para adorar al Señor. Ujú. No lo vean como algo simple, como algo meramente terrenal. Es un momento especial y sumamente necesario para el pueblo de Dios. Así que Amén. no lo menosprecien. Armando. A lo mejor algo que no platicamos y que sería bueno tal vez recordar, por lo menos en la cultura de Monterrey, vivimos súper ajetreados o como siempre nuestras agendas están llenas y todo es trabajo y eventos sociales y demás. Aún hacer una pausa para el descanso físico es, es una forma en que le decimos al Señor, confío en ti. Amén. Confío que tú te encargas de mis asuntos, porque normalmente cuando no descansamos y trabajamos en exceso es porque no estamos confiando en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios. Entonces, esta cosa tan sencilla y tan práctica como realmente tomar un tiempo para descansar, pasar con la familia, incluso hacer algunas cosas de recreación, es ayudarnos a recordar que el Señor está al cuidado de mi vida siempre, ¿no? Amén. Muchísimas gracias, Armando y Nicolás, una vez más, y gracias a todos ustedes que en algún momento estarán viendo este video. Que el Señor les bendiga y si el Señor nos lo concede, nos vemos la próxima semana para seguir con este conversatorio en la siguiente pregunta del Catecismo de la Nueva Ciudad. Dios les bendiga y hasta pronto. Dios les bendiga.